Hola mis amigos, otra vez nos encontramos para estudiar acerca de las parábolas de Jesús. Y el texto que tiene que ver con la parábola de hoy se encuentra en San Mateo el capítulo 13, el versículo 31 y 32 y tiene que ver con la parábola de la semilla de mostaza. Y dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cuando nosotros hablamos de la semilla de mostaza, estamos hablando de una de las semillas más pequeñas que existen. Tiene alrededor de 1 milímetro de diámetro. Y si se la siembra en un lugar favorable, cuando crece, llega a tener hasta 3 metros de altura. Para ser un arbusto, es lo suficientemente grande a pesar de su pequeño tamaño. Y Jesús toma esta semilla y la aplica al reino de los cielos, que dice que un hombre tomó y sembró en el campo. Ese hombre es Jesús. Es Dios en persona al venir a esta tierra. Sembró la verdad pura de la verdad que había sido distorsionada por los líderes religiosos hasta ese momento. Y dice que esa semilla es pequeña, pero que cuando se la siembra, esa semilla se torna y crece en una de las mayores hortalizas. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, si hablamos de los discípulos de Jesús, si hablamos de los seguidores de Jesús, y nos vamos a la historia, vamos a encontrar que los discípulos de Jesús fueron hombres que incluso Jesús mismo fue perseguido, fue vituperado, fue clavado en la cruz, los discípulos huyeron, se dispersaron, incluso estaban escondidos por temor a los judíos. Su comienzo fue insignificante, muy chiquito, eran 12. Y en la medida que fueron pasando los años, encontramos que ya cuando Jesús se fue al cielo, desde el Monte de los Olivos, encontramos que volvieron a Jerusalén y el número era como de 120. Y después se bautizaron 3.000 y después se bautizaron 5.000. Y cuando nosotros seguimos la historia del cristianismo, encontramos que es una de las mayores religiones que existen en la actualidad. Claro, hay cristianos y cristianos, pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es que esa pequeña siembra de Jesús, ese pequeño grano de mostaza que Jesús sembró cuando estuvo sobre esta tierra, creció de tal manera que hoy es una de las religiones mayores de nuestra tierra. Pero hay algo más. Cuando nosotros vamos al Apocalipsis, vamos a encontrar que los verdaderos hijos de Dios, aquellos que les gusta hacer la voluntad de Dios, aquellos que tratan de poner en su vida en práctica las enseñanzas por obediencia, por amor a Dios, sus enseñanzas, encontramos que se habla de un remanente. Y ese remanente sigue siendo pequeño, sigue siendo insignificante, pero que antes de la segunda venida de Cristo darán un fuerte pregón, darán una fuerte predicación. El mundo será iluminado por este grupo de personas, por este grupo de hijos de Dios, por estos discípulos de Jesús en esta última parte de la historia, y darán a conocer las verdades bíblicas antes de la segunda venida de Jesús. Y a mí me gustaría pertenecer a ese grupo. A mí me gustaría que vos también pertenezcas a ese grupo. Pero claro, nosotros tenemos que poner nuestra vida en armonía con los principios divinos para formar parte de ese arbusto, de ese árbol que fue pequeño, que sigue siendo pequeño, pero que finalmente dará de qué hablar y será alumbrará, dice el Apocalipsis,
a toda la tierra con la predicación del amor de Dios. Mis queridos amigos, vamos a orar para que Dios nos ayude a formar parte de ese grupo que está representado en esta parábola por la semilla de mostaza. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y te pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a poner nuestra vida en armonía con tu voluntad y formar parte de ese grupo que predicará, que hablará, que testificará del amor de Dios antes de que Jesús venga, para que el mundo sea iluminado por tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.